Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra clase Seminario de Carrera 1. En sesiones pasadas habíamos hablado de algunas clases, de algunos profesores, ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlos. El día de hoy tengo a una invitada que no es profesora, lastimosamente, de nuestro departamento, pero es como si lo fuera. Yo la llamo como una profesora honoraria porque realmente nos ayuda mucho con el tema de las prácticas empresariales, ¿no? Sí, prácticas. Eh, Ella se llama Cindy, pero le voy a dejar que ella misma se presente. Cindy, gracias por estar aquí. A ti, Mauricio, muchas gracias por invitarme. Hola a todos. Como decía Mauricio, mi nombre es Cindy Castro. Yo soy coordinadora de prácticas de los 6 programas de ingenierías, de los 2 programas de diseño gráfico industrial, arquitectura, matemáticas y geología. Y manejo la inserción laboral de los egresados. Es decir, mi equipo está conformado por la empleabilidad como tal de la oficina del egresado. Bueno, excelente. O sea, fíjense que es muy importante. Prácticas en seminario de carrera 1 creo que es importante porque esto nos ayuda a mirar o a visualizar cómo debemos enfocar nuestro programa y de pronto a mover algunas materias buscando la mejor forma de dar las prácticas. Pero Cindy, ayúdame ahí un poquito. Define ese programa de prácticas en la universidad. ¿Cómo es este programa de prácticas? Claro que sí. Entonces, contarles que la práctica profesional para muchos de ustedes es el primer acercamiento que tienen al mundo real, al sector productivo. Y se brindan muchos espacios para que ustedes puedan complementar todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de su formación en la Universidad del Norte. Entonces, son varios puntos o varios pasos o varias cosas que ustedes adquieren gracias a la práctica profesional, como por ejemplo la oportunidad que tiene el estudiante de aplicar todo el conocimiento de esos 5 años de carrera en un contexto real. Segundo, desarrollar todas esas habilidades o destrezas que son propias del ejercicio de su carrera, no solamente en conocimientos técnicos, sino en lo que hoy llamamos las competencias blandas, que son muy importantes para su desarrollo en el sector productivo. Segundo, el fortalecimiento que hay entre la Universidad del Norte y la empresa. Ustedes para nosotros son un valor importante en el momento de hacer la práctica profesional. Ustedes son la cara de la Universidad del Norte en el momento de hacer la práctica. No soy yo no estoy haciendo la práctica en la universidad, son ustedes. Por ende, ustedes son ese vínculo que nos permite no solamente ubicar a un estudiante en práctica, sino llevar a cabo proyectos de investigación, proyectos reales que nos muestran a nosotros como una de las mejores universidades. Entonces, ese vínculo se fortalece gracias a la práctica profesional. Ahorita más adelante les voy a compartir unas estadísticas y algunos me los preguntan en estas reuniones que hacemos, y es que se promueve la inserción profesional, es decir, cuando se termina la práctica profesional, el estudiante inmediatamente queda enganchado como egresado y como profesional de esa entidad en la que están haciendo las prácticas. Y para muchos, que es una de las cosas más chéveres de la práctica profesional, es que conocen lo que es la dinámica organizacional. No es lo mismo hacer 5 años de carrera en la universidad y estar sentados con los mismos compañeros de ingenierías, sino que uno va al campo laboral y conoce en realidad con otras profesiones, es algo completamente interdisciplinario, lo que es la dinámica organizacional, que es muy distinta a la de la universidad. Bueno, interesante. Uno podría entonces pensar que debido a eso que tú has dicho, las prácticas deberían ser obligatorias en la universidad. Eh, bueno, por lo menos en la edición de ingeniería, son los programas que nosotros estamos tomando de aquí, pero no es así, son voluntarias. ¿Por qué es eso? ¿Tú sabes algo de eso al respecto? Y entonces, bueno, para que quede muy claro esta información, que para mí es muy importante y es una de las preguntas recurrentes de los estudiantes, la práctica profesional como tal, cuando se mira el pensum de las ingenierías, en este caso eléctrica y electrónica, la práctica no es obligatoria. Entonces, partamos de ese punto para tomar la decisión de realizar una práctica profesional. Si yo decido salir a prácticas en mi semestre 9 o en mi semestre 10, es porque tengo el conocimiento de mis créditos que me van a permitir hacer la práctica profesional, pero dejando siempre claro que no es obligatorio. El estudiante toma la decisión de poder hacer una práctica profesional porque el estudiante tiene los créditos necesarios para hacerla, tiene la disposición de trabajar en una entidad y de no estar en la Universidad del Norte tomando materias. Entiéndase que no es obligatoria, pero te homologa unos créditos. Entonces el estudiante toma la decisión. Aquí también contarles que cuando el estudiante toma la decisión, hace un proceso de preprácticas conmigo. Es decir, yo los tengo conmigo un año. El semestre anterior a la práctica, donde ustedes se preparan con actividades de bienestar universitario,
donde ustedes hacen obligatoriamente una solicitud de prácticas por el sistema que lo avala la coordinación de programa. En este caso me apoya Giselle y me apoya María del Rosario, aprobando las prácticas puntualmente, y pues me dicen si ustedes están aptos o no. Una vez ellas me lo aprueben, es que comienzan la formación con la coordinación de prácticas. Esto es súper importante porque también se capacitan en la plataforma Turquial, que es la plataforma de empleo que tiene la universidad, completamente gratuita para los estudiantes en práctica y para los egresados, y obviamente para las empresas. Entonces, una vez esta aprobación se dé, ya que las prácticas no son obligatorias, pasan por un control de la coordinación académica, comenzamos la formación y la ubicación en las empresas. Bueno, interesante. Yo siempre le he dicho a los estudiantes que todas estas, digamos, todas estas iniciativas como las prácticas, como los grupos estudiantiles, son como una especie de profesionalización o de valor agregado que uno mismo le puede dar a su formación, digamos, profesional. Yo por lo menos en algunas de mis clases he hecho el cuento de un amigo mío, que el tipo, por ejemplo, le gusta la música y él no, o sea, él no se queda simplemente como mirando tal parlante X y ya, sino que él indaga, compra, revisa, ¿verdad? Cosas adicionales que hacen que después él sea más experto en el área. Entonces, la práctica, digamos, es voluntaria, pues eso fue una decisión en su momento, creo que de la vicerrectoría en Sí. conjunto con la división, pero no significa que no se pueda hacer. Es más una decisión del estudiante Así y es. digamos que pues le da como ese profesionalismo al asunto. Tú decías una cosa, que las coordinadoras te ayudan. Me imagino que muchos de los que están aquí dirán, bueno, ¿y cuáles son esos requisitos que debo cumplir para que me aprueben? Claro, entonces aquí es importante que tengan muy en cuenta, y por eso les hablaba anteriormente de la aprobación de la academia, porque ustedes como estudiantes deben tener libres 14 créditos. Es decir, normalmente los estudiantes de ingeniería que salen a práctica profesional, en su semestre de prácticas matriculan el NRC de práctica, que ese NRC se lo otorgo yo como coordinadora, y homologa 2 complementarias libres, la complementaria libre 1 y la complementaria libre 2. Entonces, para que eso también quede muy claro. Y les quedan 3 créditos libres, ya que son 17 créditos en el semestre, y la mayoría, Mauricio, lo hace con proyecto final. Para nosotros los ingenieros es obligatorio tomar la materia de proyecto final. Entonces, para que también tengan muy en cuenta que cuando hacen la práctica los estudiantes, la mayoría sale con una materia en paralelo, práctica profesional y proyecto final. Y esto debe quedar muy claro, y aquí te cuento también como consejo para los estudiantes que en el momento de hacer las entrevistas deben contarlo para evitar inconvenientes futuros, de pronto de algún permiso para ir a la universidad, de poder tomar esas 3 horas, 2 horas que dura proyecto final cada semana, las empresas estén enteradas y nos evitemos inconvenientes de que la empresa diga yo no tenía ni idea, a mí no me comentaron, a mí no me dijeron, yo no puedo darles el permiso. Entonces sí, la práctica es un NRC de 14 créditos que homologa complementaria 1 y 2. Entonces, por eso les digo que siempre la comunicación también es muy importante con la academia, porque siempre las coordinadoras juegan un papel muy importante, ya que ellas les ayudan siempre a organizar muy bien la malla, si cumplen con estos créditos, si pueden pagar un extra crédito, si les toca hacer un semestre adicional. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Y ahorita que hablábamos de que estos son estudiantes que están en quinto, sexto semestre, si en realidad uno lo desea y uno lo quiere, y como tú lo decías ahorita, la práctica para mí es un valor agregado, como tú lo mencionabas, es un plus que los ayuda a ubicarse muy bien cuando egresan de la Universidad del Norte, porque ya tienen un background de lo que es la práctica profesional o el mundo laboral. Entonces, como ustedes lo desean y ustedes lo quieren, desde quinto semestre deben comenzar a prepararse para poder llegar a tener esos créditos que quieren y poder matricular la práctica. Porque a veces siempre esa es la pregunta. Ay, yo no sabía que tenía que matricular 14 créditos. Ay, es que yo no sabía que es que la práctica se homologaba por 2 complementarios. Entonces, importante que desde ahora lo sepan para que se organicen, para que hablen con sus coordinaciones, Claro. y cuando llegue el momento de la práctica estén clarísimos con el proceso y puedan matricularla. Yo no sé bien, no, se me escapa el número, de pronto tú me ayudas. ¿Qué promedio tiene que tener el chico? Tú Claro, sabes. sí, claro. Entonces, con el promedio en ingeniería, puntualmente, el estudiante que quiera hacer práctica profesional tiene que tener un promedio de 3.5 a nivel nacional. Y para hacer prácticas internacionales, el promedio es de 3.8. Bueno, fíjense. Entonces,
Es importante, yo siempre también le digo a los estudiantes, pues cuando, imagínate, yo en alguna época fui profesor de introducción a la ingeniería electrónica, yo le dije, mire, el promedio es baja facilito, pero sube muy difícil. Entonces, Impresionante. hay que aprovechar, digamos, que estamos en estas épocas para tener un buen promedio para que nos pueda llegar. Ahora, aprovechando eso que tú acabas de decir de lo de práctica con proyecto final, fíjate que a mí me ha pasado una cosa y yo aprovecho pues como para dar mi contraste. Yo he tenido, digamos, grupos de proyecto final, he sido asesor de proyecto final y resulta que he tenido grupos donde los estudiantes están dando clases normal aquí en la universidad. He tenido grupos donde uno de los chicos está haciendo la práctica y el otro está dando clase, y he tenido grupos donde los dos están precisamente haciendo la práctica. Sí. Todos buenos estudiantes, pero se nota la calidad del proyecto final o del resultado final para aquel estudiante que está, digamos, dando clase en la universidad y para aquel que está en prácticas. El que está en prácticas es muy difícil. Imagínate, yo tuve unos estudiantes de eléctrica, me acuerdo, que hasta un domingo me tocó reunirme con ellos, porque el chico estaba por allá en Baranoa, porque era de eléctrica, entonces estaba por allá en una Sí. subestación y entonces, y la chica estaba, yo no me acuerdo en dónde, la cosa era que ellos se reunían en Sabana Larga, una cosa así, era una logística súper difícil. Entonces yo normalmente a los que yo asesoro les he dicho, mira, yo prefiero más bien que si bien proyecto final está en décimo, adelanten el Sí. proyecto final para noveno y más bien esas Sí. materias de humanidades las mande para décimo, para de tal forma que les quede la práctica con una humanidad, por ejemplo. Es un consejo que yo les he Sí. dado a ellos y creo que las personas que me han hecho caso les ha ido bien, tanto en su proyecto final, que es extremadamente importante, como en el desarrollo de su práctica, y sobre todo porque, no sé, de pronto me mata el departamento de humanidades, pero ellos son los que tienen las clases virtuales, entonces eso llama mucho también la atención de los estudiantes. Entonces, yo Sí. les recomendaría, a mi modo de ver, que aquel que quiera hacer la práctica piense en que su proyecto final lo ubique más bien en noveno. Afortunadamente nuestros programas, digamos, el último prerequisito para proyecto final está en octavo semestre. Entonces, claro, en noveno lo pueden correr perfectamente, salen de ese proyecto final, pues por decirlo de una forma, y se dedican a su práctica perfectamente y ya no tienen ese inconveniente. Pues a mi modo de ver, ¿no? Sí. Sí, no, completamente de acuerdo contigo y me gusta que lo hayas traído a colación en esta charla porque es verdad, lo del proyecto final obviamente tiene un peso mayor, hay que dedicarle mucho más tiempo y efectivamente hay estudiantes, como tú lo nombras, que adelantan proyectos, lo hacen en noveno y eso es posible y salen a la práctica con esa lectiva. Acá también quiero dejar claro algo, que siempre son dudas que surgen en el proceso y que me pasan, entonces para que ellos también lo sepan, y es contarles, chicos, que esa materia, como dice Mauricio, que es la lectiva, no depende los cupos de la virtualidad, depende de Correcto. prácticas. Entonces, se los cuento porque siempre cuando pasa esto y van a salir a prácticas profesionales, entonces me dicen, Cindy, ayúdame con el cupo de la materia en humanidades. No podemos, porque acuérdense que eso también depende de las matrículas, del turno que les toque para poder matricular, y es importante eso que lo tengan en cuenta. De igual forma, pues hay muchas electivas, y lo sé, tú me corriges, Mau, que estás aquí en la academia, hay electivas que se pueden dar al mediodía, que se pueden dar a las 5:30 de la tarde, que se pueden dar de pronto los viernes, o sea, hay mucha más flexibilidad y más oferta para que ellos puedan escogerlo. Correcto, sí, sobre todo los de eléctrica tienen una ventaja en ese caso porque algunas de sus selectivas las dan gente de la industria y a ellos les gusta son los horarios de las 6:30, el sábado, Ok. entonces es bastante interesante. Yo quería retomar algo que tú dijiste, me pareció súper importante, cuando hablabas de las prácticas y era de tener el conocimiento ya para aplicar lo aprendido, ¿verdad? Y yo quería aquí pues aprovechar que tú estás aquí para hablar precisamente de que aquí nosotros nos aseguramos que no hayan las famosas prácticas de es que me ponen a hacer cartas en Excel, perdón, en Word, me ponen a mover cajas. O sea, creo que nosotros aquí tenemos muy bien, digamos, definido que la práctica es precisamente eso. ¿Cómo es el cuento ese del proyecto de prácticas y el profesor de prácticas y eso, sin di cuenta? Claro que sí. Entonces ahí les cuento un poquito. Para responder primero a tu pregunta,
yo soy ingeniera industrial, yo conozco mi campo, conozco mis áreas, fueron también 5 años de carrera, hice mis prácticas, trabajo en la Universidad del Norte desde hace 8 años, para contarles un poquito de mi experiencia. Y obviamente, cuando a mí las empresas me piden estudiantes de los otros 10 programas que yo manejo, no de mi ingeniería industrial como tal, yo me apoyo muchísimo en esos profesores que tú acabas de nombrar, en esos profesores que me apoyan en el proceso de prácticas, que son los expertos de la academia y que conocen el mundo real de cada una de sus carreras, en este caso ingeniería eléctrica y electrónica. Por ende, todas las vacantes que me lleguen a mí de estos programas puntualmente siempre pasan por una aprobación interna. Esa aprobación interna es de estos expertos profes que nos colaboran y nos dicen efectivamente esta plaza es apta para un estudiante de la Universidad del Norte y cumple con los requisitos en los que ustedes los han formado por tanto tiempo, o sea, por estos 4 o 5 años. Entonces, de ahí yo me nutro para poder decir, listo, esta vacante fue aprobada, por eso la monto en Turpial, que ya es un proceso más específico y la hago visible para mis estudiantes, y ustedes se postulan y roto las hojas de vida. Acá aprovecho también para contarles, yo soy muy abierta, me gusta mucho escuchar las dos caras de la moneda cuando algo sucede, y para yo poder enterarme si algo sucede en la empresa, por ejemplo, como me decía Mauricio, que si me ponen a sacar fotocopias, a llevar un tinto de un lugar a otro, que eso en realidad a mí no se me ha presentado. Soy muy abierta para escucharlos cuando los estudiantes me comentan, o no de pronto esa situación puntual, sino algo con un jefe inmediato o algo así, pues yo escucho muy bien al estudiante, lo cito a mi oficina, conversamos. Me gusta contárselos desde ahora para que lo sepan y para que sepan que siempre cuentan con la universidad para poder sacar adelante cualquier tema de práctica, pero asimismo también evalúo la cara de la moneda por parte de la empresa y siempre tratamos de llegar a un acuerdo y sacar adelante la práctica. Entonces, es ese como el proceso que hacemos en la validación de las prácticas de cada estudiante y cada una de las vacantes. Con respecto a lo que me preguntabas del proceso de monitor, docente, de jefe inmediato, contarles, y como se lo dije al principio, la práctica lleva 2 semestres. La prepráctica, que es donde se preparan, hacemos lo de turpial, participan en las actividades de bienestar, su solicitud de práctica se aprueba, se rota su hoja de vida, pero ya luego hay otra cara, que es la ubicación de la práctica. Entonces, nosotros tenemos una resolución que es por la que nos regimos, donde está el proceso de prácticas como tal, contarles que efectivamente ustedes son estudiantes de la Universidad del Norte, pero van a tener un compromiso como estudiantes en práctica de estas grandes empresas en las que ustedes se ubican. Por ende, tienen que tener muy presente que así como tienen una materia que dar, ya sea proyecto, la lectiva, tienen que cumplir con unas obligaciones en la práctica profesional, que se divide en 2, que es la académica y que es la administrativa. Eh, Debido a esta resolución, surgen unos nombres que les quiero contar, que es el monitor de la práctica. El monitor de la práctica es un docente de cada uno de estos programas. Entonces, eléctrica tiene un docente asignado para la práctica, eléctrica tiene un docente asignado para la práctica, que me apoyan en todo ese semestre de ubicación de los estudiantes. Y está otra persona que es el tutor de la práctica, que es el jefe inmediato del estudiante dentro de la empresa. Y está el proceso administrativo que lo manejamos nosotros directamente. Entonces son esos como 3 entes que entran a participar del proceso. Entonces las entregas se dividen en académicas y administrativas, como decía anteriormente. Las académicas son apoyadas efectivamente por este monitor, por este docente, y es el proyecto de la práctica profesional. Ese proyecto de la práctica surge de una oportunidad de mejora dentro de la empresa que puede ser detectada por el jefe inmediato o puede ser detectada por ustedes mismos después de las 2 semanas, 3 semanas, primer mes que lleven en la práctica profesional, y que lo ideal es que se lo pongan sobre la mesa al jefe inmediato, le comenten lo que ustedes han detectado y se desarrolle ese proyecto durante la práctica. Aquí es importante dejarles claro que ese proyecto no es para Uninorte, ese proyecto es para la compañía donde ustedes están haciendo la práctica, y quien apoya el desarrollo de ese proyecto es su jefe inmediato, o sea, el tutor, porque la idea es que ese proyecto pueda llegar a ser implementado dentro de la compañía, que ustedes dejen como ese legado y ese aporte de sus aprendizajes dentro de la empresa. Pero tienen obviamente el apoyo de la academia, de ese monitor y de ese profesor que les está haciendo un seguimiento constante durante su proceso para que ese proyecto sea perfecto. Y tiene una nota alta para ingenierías, que en este caso estamos hablando de un 50% de su nota dentro de las prácticas profesionales. Entonces, obviamente hay una rigurosidad del proyecto, un seguimiento que hay que hacerle, porque obviamente tiene un puntaje alto dentro de la nota total.
Está la parte administrativa, y la parte administrativa la manejo yo, donde obviamente me blindo de muchas cosas legales, como por ejemplo que ustedes como estudiantes puedan firmar un convenio, un contrato, un acuerdo de voluntades. Ya yo luego más específicamente cuando nos veamos en temas de práctica se los comentaré y les daré sus consejos con respecto a esto, pero me blindo en eso. Ustedes como estudiantes sí o sí deben firmar un convenio, acuerdo, contrato con cada una de las empresas. Y yo se los pido a ustedes para que me lo compartan y podamos sacar como eso adelante. Adicionalmente, les pido un reporte de ubicación y ese reporte de ubicación, yo hablo normalmente con el área de gestión humana, pero en el área de gestión humana no están siempre los jefes inmediatos, y menos para estos dos programas. Entonces, en ese reporte me cuentan quién es su jefe inmediato, su celular, su correo electrónico, y yo me pongo en contacto con ellos por cualquier situación que suceda. También les pido que me hagan una autoevaluación de la práctica para nosotros como academia y como administrativos saber cómo se sintieron en la práctica, si la recomiendan, cómo califican al monitor, cómo califican al jefe inmediato, cómo califican mi coordinación. Y eso también tiene un porcentaje asociado. Y tiene todo esto que les estoy contando tiene unas fechas, unos entregables muy importantes que yo se los compartiré y que seamos muy claros con ellos. Y que deben ser cumplidos y respetados desde un principio para todos los estudiantes. Y está otro porcentaje alto, que es el del jefe inmediato. El jefe inmediato evalúa al estudiante, y eso equivale al 40% de la nota. Entonces, el jefe inmediato nos comparte la retroalimentación de cómo le fue al estudiante, qué debe mejorar un estudiante de eléctrica y electrónica, qué esperan ellos de un estudiante de eléctrica y electrónica, o por el contrario, todo lo positivo. Y esto nosotros lo compartimos con todos los coordinadores de programa, con los directores, con los decanos, porque es una excelente retroalimentación interna nosotros como universidad que debemos hacer. Entonces, esos son como los componentes de la práctica. Bueno, perfecto. Fíjate que muchos de estos elementos los utilizamos para el mejoramiento continuo del programa y mejoramiento pues continuo del tema. Recuerdo, por ejemplo, un caso de una empresa, no me acuerdo ahora, no vale la pena comentar ahora el nombre de la empresa, donde estaba pasando algo así, que el estudiante lo ponían a hacer cartas y tal, y entonces el estudiante pues comentó el asunto. Y como tú bien dices, pues le comentamos a la empresa y la empresa nos dice algo así, es que yo pensaba que ustedes no querían que el estudiante se viera como envuelto en alguna cosa de seguridad o algo así. Nosotros le dijimos, no, todo lo contrario, queremos que haga un proyecto. Ok, listo, se corrigió el asunto, seguimos adelante. Entonces, esas son de las cosas interesantes que han pasado ahí. También nos ha pasado, por ejemplo, en algunos de los informes que nos mandan, por ejemplo, que nos dicen que el estudiante de pronto no tiene tanta fortaleza no, bueno, digamos, no fueron las palabras, digamos que podría mejorar en su competencia de formulación y evaluación de proyectos. Podría, por ejemplo, mejorar en lo que es la comunicación en un grupo de trabajo. Entonces, son cosas que nos sirven a nosotros. No les estamos diciendo que es que vayan y sean excelentes, ustedes son excelentes, pero siempre hay oportunidad de la mejora. Y esa oportunidad de la mejora es en la sinceridad y en la responsabilidad con que tomen la práctica, porque de la buena cara que ustedes dejen, pues van a dejar una plaza abierta para otros estudiantes que siguen. Nos sirve mucho a nosotros para mejorar el asunto y pues bueno, eso está, digamos, excelentemente bien. Yo quería preguntarte, Cindy, un momento el tema de la rotación de las hojas de vida. Yo no sé si este caso sigue siendo un caso, digamos, que suceda ahora. Aquí sí me toca decir el nombre de la empresa, no voy a decir nada malo. Teníamos una plaza con Electricaribe. Y resulta que los estudiantes de ingeniería eléctrica no querían ir a Electricaribe. Le sacaban el cuerpo, no iban a las entrevistas, hacían entrevistas de mala gana para no quedar en esa empresa. Nosotros nos tocó intervenir un poco y decirles, mire, es que sobre todo en el gremio de ingeniería eléctrica, ese gremio se conoce todo, o sea, tú vas... cogemos un profesor de eléctrica y va a las diferentes empresas y se conocen, todos se conocen. Yo les decía, mire, están dando una mala opinión, o sea, una mala cara de lo que es ustedes como estudiantes. Claro. Porque ustedes no saben si hoy Electricaribe, la persona que los está entrevistando en Electricaribe, mañana está en otra empresa, que a la que sí quieren ir dirán, este fue el que me... Entonces, mucha gente no quería hacer porque resulta que hay un tema ahí con las plazas, que la rotación de la hoja de vida. Cuéntanos un poquito, pues, para que ellos sepan.
Bueno, entonces con el proceso de la rotación, y para aclarar un poquito, ya que se trajo a colación el nombre de la compañía, efectivamente sé que sucedió una situación, no estaba yo en estos momentos en la coordinación, pero se han ido evaluando estas oportunidades nuevamente. Tenemos estudiantes ubicados, de hecho, en esta compañía, pero se le está haciendo un seguimiento, como en cualquier empresa, ¿cierto? Porque lo que queremos es no perder nuestras plazas y seguir haciéndole un seguimiento. En el proceso de rotación de hoja de vida, como les contaba, hay una plataforma que se llama Turpial. Esa plataforma es nuestra, esta plataforma es de ustedes como estudiantes en práctica. La diligencian, yo se las enseño, les hago capacitación de la plataforma una vez estén en mi semestre de prácticas, donde les muestro sus bondades como herramienta y donde ustedes como egresados en algún momento también la podrán utilizar. Tenemos un formato para contarte también, con apoyo de Bienestar hicimos un formato de hoja de vida, un modelo único para que todos los estudiantes en práctica de la universidad puedan manejar un formato único y las empresas no sientan un desorden de todos los estudiantes de la universidad. Y por un curso que hace Bienestar que se llama Preparación para la Vida Laboral, lo ven, les enseñan de entrevistas, les enseñan de modelo de hoja de vida, de protocolo, de cómo no ponerse nerviosos, de cómo mostrar sus mejores habilidades en el momento de presentarlo. Entonces, partiendo de allí, hay una capacitación en lo que es Turpial, en lo que es esa hoja de vida que al final es el producto que yo envío a la empresa antes de que ustedes sean llamados al proceso de selección, y que muchas veces esa hoja de vida la empresa la ve y dice, no, no me llamó la atención. Por ende debe ser una hoja de vida que en realidad venda y que las empresas quieran llamarlos para hacer proceso. Entonces, nosotros como coordinación de prácticas montamos las vacantes en la plataforma Turpial, las hacemos visibles para ustedes, ya han pasado por un proceso de revisión por parte de la academia. Esas vacantes tienen un tiempo de vencimiento. Aquellos estudiantes que están aprobados en la plataforma tienen un estatus que no es de estudiante, sino de estudiante en práctica. Y a esos estudiantes en práctica son los estudiantes que se pueden postular en la plataforma. Hay estudiantes que me dicen, yo no me puedo postular, estoy viendo las vacantes y mis amigos sí se pueden postular y yo no. Y es porque no tienen la aprobación de la academia para hacer la práctica. Entonces también dejar eso claro, que en Turpial se postula el que tenga el estatus de estudiante en práctica. Y esas vacantes aprobadas están aprobadas es porque la academia nos ha dado el aval de poder sacarlas a flote y que ustedes se puedan postular. Ya ha pasado por una revisión previa. Entonces ustedes se postulan en los tiempos, hay unas alertas que les dicen hay una vacante para ti, hay una vacante para ti, para que ustedes se postulen todos los días. Esta es una tarea, Mauricio, de todos los días, de estar entrando a Turpial y mirar si hay ofertas, si hay vacantes para mí. Y nosotros obviamente nos comprometemos a rotar las hojas de vida de ustedes una vez estén postulados en la plataforma. ¿Qué es importante contarles acá? Nosotros somos muy respetuosos con las postulaciones de los estudiantes, es decir, entendemos que hay estudiantes que no pueden hacer prácticas en Bogotá, en Medellín, y eso es muy respetuoso por parte nuestra, pero hay estudiantes que sí lo pueden hacer, por ende, nosotros, y dejo claro, tenemos la potestad de rotar a los estudiantes a las empresas. Los estudiantes se postulan, sí, pero si yo veo que un estudiante no se está postulando, yo lo puedo rotar a las empresas, porque mi tarea es ubicarlos, mi tarea es poder conseguirles una práctica profesional. Entonces, también lo traigo a colación porque siempre es una duda que surge de los estudiantes. ¿Cómo Cindy puede saber que los puede rotar? Porque ustedes me diligencian a mí una encuesta en la que yo les pregunto cuáles son esas áreas en las que quieres trabajar, cuáles son las empresas soñadas en las que quieres trabajar, donde llevas 5 años de carrera y ya debes tener por lo menos 3 o 4 empresas en las que tú dices, me quiero ubicar acá. Entonces, ese es mi insumo para yo poder rotarlos. Entonces, comienza un proceso de rotación en las empresas. El proceso de selección no depende de mí, depende de las compañías. Hay empresas, Mauricio, que tienen un proceso de selección supremamente riguroso de 2 o 3 meses. Ya eso depende de cada empresa, pero hay empresas que seleccionan a los 2 días con una entrevista. Entonces, eso también tienen que entenderlo, eso también es importante tenerlo muy en cuenta, y ese es el mundo laboral, ese es el mundo real. Hay empresas que hacen exámenes médicos, polígrafo de seguridad, y duran 2 meses, pero hay empresas que con una entrevista de gestión humana y con el jefe seleccionan al estudiante. Entonces, ese es el proceso. Nosotros rotamos, aportamos las hojas de vida y las empresas los llaman a ustedes a hacer proceso de selección. Obviamente hay empresas que nos dicen, porfa, contáctame a estos 5 estudiantes. Nosotros los apoyamos con el proceso de ubicación para que los estudiantes puedan hacer el proceso de selección. Entonces, ese es más o menos como el proceso directamente.
Bueno, excelente. Yo quería preguntarte, Cindy, si tú tendrías alguna estadística por ahí. ¿Cuántos de los que entran a práctica normalmente se enganchan de una a esa empresa? Y entonces, bueno, hay muchos estudiantes a los que las empresas les preguntan si pueden quedarse con ellos haciendo otro tipo de proyecto, ya sea por 3 meses más, 4 meses más, 5 meses más. Todo depende de la oportunidad que tenga la empresa en ese momento para poder dejar ubicado al estudiante. Pero efectivamente, como tú me lo preguntas, nosotros como coordinación de prácticas, aquí voy a hablar de manera ya global, siempre medimos esa ubicación o esa inserción laboral de los estudiantes una vez finaliza la práctica. Entonces, medimos tres cosas. El estudiante terminó su práctica a los 6 meses, o el estudiante se le hizo prórroga de contrato, llámese prórroga de contrato a un contrato a término fijo, prestación de servicio, que puede ser por 2 o 3 meses, o el estudiante fue insertado profesionalmente, es decir, ya firmó un contrato a término indefinido fijo con la compañía y ya queda directamente ubicado. Entonces, esta encuesta la hacemos casi siempre faltando un mes para que los estudiantes terminen la práctica o 2 semanas para darle chance de que la empresa de pronto les muestre esa oportunidad dentro de la compañía. Y cada vez más, Mauricio, te puedo decir que va en crecimiento. O sea, el porcentaje ha ido subiendo cada semestre. O sea, los estudiantes se están quedando más en las empresas porque se presentan estas oportunidades. Entonces, con la prórroga de contrato, aproximadamente un 21 o 22% se están quedando en las empresas haciendo alguna actividad adicional a la práctica. Ya esto también quiero aclarar, es entre la empresa y el estudiante. Ya la universidad no es intermediaria entre ese proceso. Y con temas profesionales, ya que queda insertado directamente entre un 18 y 19%. Entonces, esas son como nuestras estadísticas de los estudiantes en general que ubicamos. Ok, ok, interesante. Yo te iba a hacer una pregunta que la verdad yo no soy, si siempre la he escuchado y me hago el que sé de qué se trata, pero realmente yo no sé. El tema eso de que cuota cena, yo eso no sé qué es eso, pero entonces aprovechando aquí, dicho que no salga de aquí, de esta sesión de seminario de carrera, que explícame qué es eso de la cuota cena. Sí, entonces, bueno, ahí les comento un poquito. Muchos estudiantes firman un contrato de aprendizaje, un contrato que se llama contrato de aprendizaje cuota cena. La mayoría de las empresas, el gobierno les permite, el ministerio les permite ubicar no a los estudiantes SENA, sino a profesionales de universidades, ¿cierto? Con esas cuotas puntualmente. En esos contratos de aprendizaje, el estudiante firma con ellos por 6 meses de prácticas, que es nuestro tiempo de práctica profesional de la Universidad del Norte. Le pagan un salario mínimo y por obligatoriedad le pagan su ARL, que es obligatorio que todos los estudiantes en práctica de la Universidad del Norte tengan la ARL en caso de que algo les llegue a suceder. Ese es como el respaldo de ellos para que puedan ser atendidos. Así que todos los estudiantes en su momento sabrán que yo les pediré que me manden el soporte de la ARL para curarnos en salud de que algo llegue a suceder. Entonces la cuota cena es eso. Muchos estudiantes hacen su práctica con esa cuota que es para un estudiante cena, pero que las universidades, con una regla que ellos tienen, ubican a los estudiantes de las universidades y les pagan el 100% del salario mínimo. Entonces, como yo les contaba ahorita, dentro de las entregas, esa es una de ellas. Tienen que enviarme ese contrato que han firmado con las empresas directamente a nosotros. ¿Qué pasa con el cuota cena? El cuota cena no es como Mauricio y como yo en la universidad, porque nuestro contrato es distinto. Nosotros nos regimos por el contrato laboral. El de cuota cena es efectivamente el estudiante está en un proceso de formación, es un apoyo para la compañía, obviamente cumple su horario al igual que los estudiantes, que los demás profesionales, que los demás empleados de la empresa, pero tiene una connotación distinta. Entonces, eso ya es más temas legales. No quiero decir que no haya estudiantes que no firmen contratos a término fijo, por ejemplo. Los acuerdos de voluntades. El acuerdo de voluntades o el convenio que nosotros firmamos, que se llama convenio tripartita, lo hizo la Universidad del Norte y lo firma el estudiante, la empresa y la universidad, en este caso nuestro representante legal. Eso se convierte, por así decirlo, en un contrato. Ahí quedan las responsabilidades de todas las partes, porque no puede existir un estudiante, Mauricio, que no tenga un documento que soporte la vinculación a la práctica profesional. Entonces, uno de esos es el contrato de aprendizaje, el que tú me preguntas.
Entonces hay estudiantes que firman contratos de aprendizaje, otros firman contratos laborales, otros firman acuerdos de voluntades, otros firman convenios tripartitas, y eso es lo que soporta la vinculación del estudiante. Bueno, fíjense, es el mundo real. El mundo real, aquí a veces uno en la academia se da ciertos lujos, hace unos muchos ejercicios, pero ya cuando está la vida real, la cosa es otra muy diferente. Yo te tengo una pregunta un poquito espinosa y es, yo soy estudiante y me cansé, no quiero ir más, no quiero ir a esa práctica, la dejo tirada, renuncio, ¿qué pasa ahí? Bueno, entonces yo también soy muy clara en eso, porque yo no me gusta tener inconvenientes en el proceso. Lo mejor siempre es evitar y prevenir cualquier tipo de riesgo que pueda suceder, porque como contaba al principio, ustedes son la cara de la Universidad del Norte frente a las empresas. Ustedes nos representan como universidad, porque quien hace la práctica no soy yo, no es Mauricio, no es la academia, no son los monitores, los jefes inmediatos, son ustedes, estudiantes de la universidad. Por ende, la universidad tiene un reglamento. Así como hay un reglamento de estudiantes, hay un reglamento de prácticas que se llama Disposiciones Especiales de la Práctica Profesional. Esas disposiciones, yo también se las muestro a ustedes en nuestro curso de preprácticas. Está colgado en mi página de prácticas profesionales porque es transparente para todos los estudiantes. Todas las coordinaciones de prácticas nos regimos bajo ese reglamento. Entonces, dentro de esas disposiciones, como dice Mauricio, hay unas reglas que hay que cumplir, como las cumplo yo en la universidad, como las cumple Mauricio en la universidad, y como estudiantes en práctica deben hacerlo. Entonces, hay unas reglas y hay unas tareas muy importantes. Obviamente, el estudiante que me llega a decir que es que está cansado, o resulta que la entrada del estudiante es a las 8:30 de la mañana y llega todos los días a las 10 porque es que le gusta llegar tarde y la empresa lo echa, eso tiene efectivamente unas sanciones. Esas sanciones son académicas y disciplinarias. Y hay un comité que se reúne para definir qué va a pasar con el estudiante. El estudiante no puede renunciar a la práctica, Mauricio, no puede, no puede. O sea, el estudiante firma un contrato, un gancho legal que él debe cumplir, ¿cierto? Por eso hay un convenio, un acuerdo, un contrato. Pero como te decía al principio también, yo entro a evaluar qué pasa. O sea, porque pueden pasar dos cosas. Está el estudiante que no quiere ir, que no quiso ir, que sí, tenemos de todo tipo de estudiantes, porque ya es voluntad propia, pero puede suceder el caso de que el estudiante quiere que evaluemos que hay algo con el jefe inmediato, algo en las funciones, algo específico que hay que entrar a evaluar para que las cosas puedan mejorar. Siempre, siempre, siempre tratamos de poder llegar a acuerdos con la empresa para que ese vínculo no se termine y el estudiante tampoco se vea afectado académicamente por su práctica y pueda finalizarla de manera satisfactoria. En el caso de que no se pueda, ya entramos a evaluar con la academia y con la parte administrativa qué solución le vamos a dar al inconveniente. Si te soy sincera, si se me presenta un caso del semestre, es mucho, porque las disposiciones son muy claras, las disposiciones deben respetarse, el estudiante las acepta en un documento que nosotros les enviamos en el que él firma, en esa encuesta que les he hablado, ahí está muy claro el tema de la protección de datos y está muy claro el tema de las disposiciones. Hay flexibilidad, obviamente, como te digo, cada caso hay que estudiarlo, cada caso hay que evaluarlo, pero hay unas disposiciones que hay que cumplir y por eso nos regimos todas las coordinaciones y toda la universidad. Yo pienso que el proceso de prácticas incluso practica uno los temas legales, ¿no? Es decir, si yo ya soy, digamos, egresado profesional y entro a una empresa a trabajar, ahí hay unos, como dices tú, unos vínculos y unas obligaciones legales que no es porque yo quiera o porque a mí se me ocurra. Si yo tengo, por ejemplo, una personalidad diferente, no sé, no me gusta seguir órdenes, quiero ser mi propio jefe, de pronto las prácticas no sean, digamos, la opción que más se adecue a cada uno, ¿no? Y pienso que en cierta forma por eso es también lo voluntario, es decir, yo voluntariamente quiero jugar esas reglas del juego, quiero aprender estas reglas del juego y así es la cosa. Es decir, la práctica viene, digamos, en todo. Yo te hago una Sí. pregunta. Ya esta no es tan espinosa, ¿no? Entonces, siempre hay una parte espinosa. Generalmente yo observo que a veces cuando hablo con Gisela, mi coordinadora, me dice, tengo más prácticas, tengo más plazas que estudiantes. ¿Cómo hago? Eso pasa en eléctrica. En electrónica es diferente, pero yo quería más o menos como que tú me contaras más o menos cómo se mueve el mercado. Yo sé que los de eléctrica, mejor dicho, están en un paraíso. Los de electrónica
tú me corregirás, creo que hemos venido trabajando para tratar de aumentar esas prácticas de las plazas. A veces no son todas las que nosotros quisiéramos para todos los estudiantes, desafortunadamente, pero creo que cada semestre o sea, en cada semestre estamos tratando de mejorar eso. No sé si tú me puedes comentar cómo han mejorado o desmejorado, ¿no? O sea, también eso es bueno saberlo, en términos de Claro que los sí, números de plazas de práctica. claro que sí. Entonces, mira, nosotros desde mi coordinación manejamos una regla. Por estudiante aprobado, 2 o 3 plazas mínimo hay que conseguir. Mm, Entonces, por eso a veces quedan plazas sin ubicación, porque no tengo más estudiantes por rotar. Y efectivamente, como tú lo has dicho, Mauricio, con eléctrica nos pasa. Con eléctrica siempre hay plazas vacías porque siempre, casi siempre, siempre las empresas más eléctricos, no, ya no hay más estudiantes por ubicar. Entonces, como también es una decisión propia del estudiante, pues no se puede obligar a ubicarse porque no quiere hacer las prácticas profesionales. Pero siempre se trata de indagar un poquito si hay estudiantes que de pronto no pudieron tomar la decisión de hacerla por X o Y motivo, y si de pronto sí les gustaría, ya que hay más plazas que estudiantes. Entonces, eso es importante traerlo. Nosotros, desde coordinación de prácticas y mi coordinación que está adscrita a la oficina del egresado, manejamos un plan de relacionamiento que debo cumplir, muchos indicadores que debo cumplir y en el que trabajo diariamente para poder sacar adelante. Entre ellos está la ubicación de los estudiantes, obviamente, que al final se espera que sea de un 100%. Acá voy a también a tocar un punto y ya te respondo a tu pregunta. Y es importante, chicos, que quede muy claro que la práctica profesional no solamente depende de mí. Quien hace la entrevista en las empresas son ustedes. Quienes se venden a las empresas son ustedes. Quienes hacen las pruebas técnicas, psicológicas, quienes hacen los assessments en las empresas son ustedes. Por eso es muy importante que no solamente se preparen en la parte técnica, sino también en la parte emocional, en la parte de competencias blandas, que ustedes puedan sobresalir frente a otras universidades con las que también están compitiendo en el momento de hacer la entrevista. Entonces, también lo traigo a esta reunión, Mauricio, porque es muy importante. Hay estudiantes que de pronto se sienten frustrados en el proceso porque ya llevan 10 entrevistas y no quedan. ¿Qué hace la universidad? ¿Qué hace Cindy en el momento en que eso pasa? Nosotros les ponemos a ustedes y les abrimos las puertas con Bienestar Universitario, que tiene un pool de psicólogas expertas en apoyarlos en esto. Y siempre, Mauricio, que nos aceptan ese apoyo, van a una horita de sesión con Bienestar, se detecta cuál ha sido como el inconveniente y los estudiantes crean en la semana siguiente. Entonces, eso también lo pongo a su disposición porque es importante reconocer que no somos perfectos y que tenemos muchas cosas por mejorar y que, como lo hemos hablado siempre, el mundo real es otra cosa. Entonces, estas competencias se desarrollan en el mundo real, pero también hay que saberlas llevar a cabo en el momento de la entrevista para poder quedar y ser el mejor frente de pronto a otros competidores o otros estudiantes que también quieren esa plaza. Con respecto a electrónica, como tú lo dices, no son muchos los estudiantes que salen a práctica profesional en comparación con los de eléctrica. Es más el número de estudiantes en eléctrica que en electrónica. En electrónica siempre se ha bajado un poco más el número, pero te podría decir que entre eléctrica y electrónica no han quedado estudiantes sin ubicación. A veces se ha costado porque no hay plazas, pero si ha quedado uno o dos, ha sido mucho, porque ustedes saben que como no es obligatoria la práctica profesional, el estudiante que no se ubique llega a hacer su semestre académico con las materias que homologa la práctica. Eso también es importante decirlo. Entonces, siempre estamos haciendo visitas empresariales, siempre estamos en llamadas telefónicas a las empresas vendiéndole a nuestro talento Uninorte de que por qué somos los mejores y por qué pueden ellos ubicar estudiantes en práctica a la universidad. Tenemos una red de docentes que nos apoyan mucho en la consecución de nuevas plazas y en la apertura de nuevas vacantes. Hacemos actividades, muchas actividades con empresas en campus. Hacemos procesos de selección en campus, charlas corporativas, los invitamos a ustedes como estudiantes a participar de estos procesos y de estas charlas para que se nutran de lo que están haciendo las empresas, cuál es la cultura de trabajo, cuál es su clima organizacional, por qué están reclutando talento Uninorte. Entonces, si te fijas, hay muchas actividades a lo largo del año que nos llevan a hacer alianzas muy fuertes con estas empresas y que más adelante el resultado va a ser la ubicación de los estudiantes y de los egresados. Entonces, es un trabajo arduo en el que siempre nos encontramos para poder tener muchas más plazas para los estudiantes. Yo creo que con esta charla, yo creo que te va a poner problemas porque de pronto van a ser más los estudiantes que ahora quieren salir a prácticas y entonces te va a tocar trabajar más duro.
Y te voy a estar molestando entonces más de la academia también. Oye, Cindy, una pregunta. Si viene el estudiante y dice, yo traje mi empresa, yo quiero hacer la práctica y me levanté la empresa, porque esa a veces es como la Sí. terminología. ¿Eso se puede? Sí, claro que se puede y me parece una pregunta súper importante porque efectivamente nosotros ubicamos a los estudiantes en las plazas que nosotros abrimos y hay estudiantes que me dicen desde un principio, mira Cindy, yo no quiero que me rotes, yo no me quiero ubicar por Turpial, te cuento que mi papá, mi primo, mi hermano, mi amiga, mi novio, mi novia, ya trabaja en una empresa y hay una vacante para mí. Eso no quiere decir que entonces listo, ya quedaron seleccionados en esa empresa. No, hay un proceso interno, un proceso administrativo que hacer, pero el estudiante, a tu pregunta, sí puede gestionar su propia plaza. Entonces, en este proceso de preprácticas que te cuento, yo en la encuesta que les hago les digo, ¿tienes gestión propia de tu plaza? El estudiante me responde sí o no, pero luego les hago otra pregunta. ¿Esta gestión es segura? ¿Sí o no? Y después les digo, ¿quieres que en paralelo se rote tu hoja de vida en Turpial y con tu gestión propia? Porque, Mauricio, aquí es muy importante dejar esto claro. Recuerden que la primera empresa que los seleccione es donde hacen las prácticas. Yo estoy participando en 5 procesos en paralelo, pero me seleccionó la empresa A, hacen las prácticas en la empresa A. O sea, es la primera empresa que me llame y me seleccione o que me mande un correo de selección del estudiante, es donde el estudiante hace la práctica, perdón. En esa es la plaza. Entonces, si el estudiante ya está seguro que va a hacer la práctica en GESELCA, en Transelca, en Enelcodensa o en estas compañías, el estudiante me dice, Cindy, no rotes mi hoja de vida. Y efectivamente, en mi base de datos, el estudiante queda en un color que nosotros manejamos internamente y su hoja de vida no la roto. Y tenemos un proceso en paralelo donde el estudiante me debe enviar 4 cosas. El nombre de la empresa, el nombre del contacto, el celular del contacto y el correo electrónico del contacto. Nosotros llamamos a esa persona, hacemos toda la parte administrativa del proceso, es decir, que la empresa entre a Turpial, nos mande la Cámara de Comercio, en el caso de ser nueva, se monta la vacante la aprueba la academia y seleccionamos y hacemos el match entre la empresa y el estudiante. Y el estudiante hace la práctica. Eso sí, esa práctica o esa plaza debe cumplir con las mismas normatividades que cumple la que yo gestioné por parte de Turpial. Claro. Pero sí puede gestionar su plaza. Claro, tiene que entrar a ese banco de empresas donde nosotros podemos asegurar que el proceso pues es vigilado, el proceso es supervisado y no es porque no, es que es la empresa de mi abuelito y entonces allá yo hago lo que quiero. Entonces me van a poner a hacer lo que quiero. No, nosotros como universidad tenemos que mantener de todas formas esa verificación y esa supervisión. Así es, esa Sí, transparencia del proceso, claro, independientemente correcto. si es gestión propia o si es por parte de nosotros. Y tiene las mismas entregas académicas y administrativas, el proceso no cambia. Es más que todo el proceso administrativo en que nosotros entramos a apoyar, pero para lo demás en el tema de ubicación sigue siendo el mismo. Ok. Bueno, Cindy, la verdad es que, o sea, ya mis estudiantes deben estar cansados de que yo le digo esto a todos mis invitados, pero realmente ya, o sea, ya el tiempo vuela. Definitivamente pudiéramos seguir hablando mucho más del tema, pero desafortunadamente el tiempo es muy corto. Pero creo que alcanzamos a tocar temas muy importantes. Yo quería, pues en nombre del departamento, darte muchísimas gracias por habernos dado este espacio de tiempo para que nos conversaras un poco de lo que haces, del trabajo de prácticas, pero me imagino que quedarán preguntas. Entonces, Sí. ¿cómo hacen los estudiantes, por ejemplo, para saber un poquito más del tema? De pronto hay cosas que no dijimos aquí y quieren saber un poquito más. ¿Cómo hacen para obtener información? Claro que sí, entonces soy muy abierta para escucharlos. Les puedo dar una cita por acá por el chat de que nosotros tenemos de Gmail, por Hangouts o hacer una reunión por Meet para solucionarles cualquier tipo de inquietud. Yo tengo un equipo que también me apoya en toda la gestión de prácticas y que también conoce pues todo el proceso y que los puede apoyar. Me pueden enviar un correo, mi correo es gcindy@uninorte.edu.co. Me escriben la inquietud que tengas y les estaré respondiendo o solucionando cualquier pregunta. O como les digo, si de pronto quieren una cita, también lo podemos hacer. De igual forma, yo hago charlas, a veces las hago directamente. Si el programa me pide una charla especial para ese programa, no sé, Mauricio, ingeniería electrónica y eléctrica, cuando ya volvamos, o puede ser virtual también,
lo hacemos sin ningún problema y yo explico el proceso y respondo a las preguntas de cada uno de los estudiantes. Bueno, la verdad es que a mí me consta que Cindy es súper chévere, súper buena gente, muy amigable, simpática. Entonces, a todos los que tengan preguntas, por favor, siéntase tranquilo de contactar a Cindy. Yo sé que ella, pues, como siempre, cada solicitud, cada petición, ella, mejor dicho, 1A. La verdad es que es una Gracias. colaboradora Ustedes excelente. también. Bueno, Cindy, Ustedes entonces también. te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, chicos, esta fue, digamos, nuestra sesión de hoy, prácticas empresariales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, muchas gracias por este espacio supremamente importante. Como decía Mauricio, estoy aquí para apoyarlos, cuentan conmigo, cualquier duda me pueden escribir, me contactan a través de la academia y cuentan con todo mi apoyo para este proceso de ubicación. Gracias a ustedes también porque siempre encuentro una mano amiga o un apoyo en el momento de resolver cualquier tipo de casos que se nos presentan y para la ubicación de plazas también. Entonces, muchas gracias otra vez. Bueno, chao, chao.